porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles, me da mucho gusto estar con todos ustedes esta mañana, porque además el tema de hoy es muy sabroso, sí, así lo digo, así lo adjetivo, porque hablar de ética, hablar de filosofía y hablar con Eneida Suñer, pero bueno, es un privilegio, así que tomemos esto como una plática sabrosa, con la tacita de café, con la tisana de hierbabuena, qué sé yo, o de frutos rojos. El hecho es de que pongámonos cómodos, porque la plática va a estar sabrosa, a eso me refiero. Y vamos a continuar, porque este año hablamos y vamos a hablar todo el año de la ética traducida de lo individual a lo colectivo, que es lo que nos preocupa a todos nosotros. Y ya está por aquí, llegó tempranísimo Eneida Suñer con nosotros. Eneida, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Yolanda, buenos días a todo el público. Muchas gracias por tu presentación, sí es una delicia, estos diálogos son una delicia y hablar de Aristóteles en concreto me parece fascinante. Fíjate que este semestre no di clase de Aristóteles porque me cambié de área, estoy en otra área, precisamente estoy en una área de mi trabajo donde uno de los puntos fundamentales de la formación es la ética. Pero la materia propiamente de Aristóteles ya no la doy, así que es una delicia regresar a este autor que tanto me gusta, que trabajé 15 años. Y que creo que ya estaba celoso a Aristóteles porque no lo habíamos abordado desde hace rato. Sí, estaba molesto. ¿No? Pero bueno, yo quiero recordarles que en el programa anterior y el inicio del año hemos hablado justamente de este camino que seguiremos sobre el etos, la ética, las moradas, moral, etos, todo tiene que ver con pues, esa actitud cotidiana, ¿no? Dónde vivimos y cómo son nuestras moradas. Y abordamos el libro de Javier Prado Galán, Moradas, 10 éticas. Entonces vamos a ir de una en una. Y por supuesto que en un primer término está la deliciosa ética aristotélica, que como sabemos escribe 2 éticas, la primera eudemónica, y luego ya más afinadita, ya más cerrada, más completa, la ética nicomaquea o anicómaco. Y ese es el punto de partida. ¿Qué sostiene Aristóteles? ¿Cuál es su punto básico? ¿Y hacia dónde conduce la ética de Aristóteles? 2 primeras preguntas. Eneida. Sí, fíjate que voy a hacer una trampa. Es una trampa desde el punto de vista Viene argumentativo. la trampa. Te voy a contestar con otra pregunta. Muy bien. Cuando estaba preparando el programa pensé que era importante que nos planteáramos esto junto con todo el auditorio. Y mi pregunta es, ¿tú crees que necesitaríamos la ética, Yolanda? Vamos a hacer un experimento mental. Sí. Si fuéramos individuos aislados, si fuéramos un Robinson Crusoe, por ejemplo. Tú solo en el mundo, tú solo en el planeta. Sí, un experimento mental. Yo digo que definitivamente no. Se requiere una ética cuando está frente a ti el rostro del otro y tiene sus derechos, su territorio, ¿no? Definitivamente creo que no, pero ¿tú qué dices? Pues fíjate que aquí coincido con el autor que vamos a trabajar hoy. Definitivamente no, definitivamente no. La ética precisamente está enfocada a plantearnos qué es lo bueno y qué es lo malo de mis acciones, pero claro, con respecto a los demás, con respecto a lo que me rodea, con respecto ahora en estos tiempos contemporáneos a la naturaleza, a los animales, pero primariamente con respecto al otro ser humano. Es decir, la otredad es básica para que pueda existir una ética, sino en relación con qué tu comportamiento. Claro, si viviéramos solos en esta fantasía, bueno, vamos a buscar la supervivencia. ¿Sí? Lo que me alimente, pero estoy abusando y acaparando alimento con respecto a qué, si estoy yo solo. Sí, claro, la ética es eminentemente social. Sí. La ética, primera conclusión, la ética es eminentemente social. Es una conclusión. Usted, ojalá que nos llame y también nos argumente. Habrá quien diga, es que la ética es, me amo a mí mismo y tengo ética consigo mismo. Habrá quien lo suponga, habrá quien diga, la ética hacia la naturaleza. Pero todo eso naturaleza es una otredad, ¿no? Claro. El otro es una naturaleza ajena a mí. Claro. Y es una naturaleza que es mi igual, es una naturaleza con la que me tengo que poner de acuerdo de alguna manera, con la que tengo que dialogar o voy a usar la fuerza. Y entonces ahí cuestionamos precisamente ciertas morales que son las no éticas, morales, que son las morales del más fuerte. Yo lo hago porque puedo, porque las puedo, porque quiero, porque me da la gana. El poder puede ser físico, puede ser económico, puede ser de cualquier tipo, pero ahí desde una ética se cuestionaría. ¿Es eso bueno? ¿Por qué?
Y bueno, malo. tú has ¿Por qué? mencionado el binomio que vale la pena, aunque ya hemos hablado mucho al respecto, recuperar un poco. Tú mencionaste, ¿eso es ético o es moral? La diferencia entre ética y moral, yo creo que es sutil, pero es clara. Entonces, Eneida, por favor, para partir de un campo común. Sí, las morales son esas costumbres, tradiciones, aquello que nos enseñó la abuelita, la manera en que se vive socialmente, ese dicho tremendo que se escucha por ahí de que el que no tranza no avanza, Sí. pues viene a incorporarse como parte de los haceres y los modos de ser de una determinada comunidad. ¿Sigue siendo moral? Es una moral pervertida, Claro. pero no, finalmente moral. Sí, pero la gente lo considera bueno. Exacto, Piensa sí. tú que los que dicen convencidos es que el que no tranza no avanza, sienten que están haciendo algo bueno para salir adelante. Hay una palabra griega que me fascina, es una de mis colecciono palabras, es una de mis palabras preferidas. ¿Cuál es? Es cutoporinos. Cutoporinos. Cutoporinos significa inteligente estúpido. Vaya, Simultáneamente. vaya. Y fíjate que es aquel que aplica la de el que no tranza no avanza. Parecería un oximorón. Claro, pero no, es aquel que logra sus objetivos porque tiene inteligencia y logra sus objetivos, pero dañando a la comunidad. Entonces, aunque es inteligente, en el fondo es estúpido porque lo que daña a la comunidad nos daña a todos, en última instancia. Entonces no es tan inteligente. Es ambas cosas, desde cierto punto puede ser astuto, pero desde Bueno. otro ángulo pues no lo es porque, y te digo, es una palabra griega que nos habla de la importancia de la vida en comunidad y de la comunidad para la vida del individuo. Bueno, tenemos ahí un planteamiento inicial y vamos a la médula de la ética aristotélica porque sí me interesa plantearla, porque le voy a decir algo, ya lo sabemos, ¿eh? La felicidad como tal no da mucho prestigio intelectual. La mayoría dicen, no, la gente feliz es poco inteligente, la gente feliz es que no se da cuenta de la realidad terrible que se vive, la gente feliz es una felizóloga solamente, la superficialidad no. Aristóteles va a plantear la felicidad como el destino de la ética, como el fin de la ética, es una ética de la felicidad. Y mire usted que tiene fundamentos muy concretos y qué fácil se nos hace catalogar y enjuiciar cuando el destino del ser humano es ser felices, Claro. así de claro. Claro. ¿Quién escogería su mal, Eneida? No. A no ser que lo vea como bien. O quiero ser infeliz. Nadie. No, hay personas que son infelices o que pueden ser infelices, pero no es algo que una persona sana, en su sano juicio, esté buscando. Son cosas de la vida que llegan a suceder y normalmente no son estados permanentes. Y en el último de los casos, incluso en estas personas sanas, quiero ser infeliz porque así soy feliz. Sí, exacto, en esta lógica un poco enferma. Exacto. Así es. Bueno, podemos decir que la ética de Aristóteles es una ética de la felicidad. Eso Demonista. es sabido, Sí. es un lugar común, pero aceptadísimo, y de ahí partamos. Claro. ¿Cómo? Claro, y fíjate que haciendo esta distinción entre moral y ética lo podemos hacer con el mismo Aristóteles, porque así lo hace Aristóteles. Aristóteles empieza preguntándose qué es la felicidad. Pareciera que es lo que todos los hombres desean, pero ¿en qué consiste? Porque algunos hombres la ponen en los honores, otros las ponen en el poder, otros la ponen en el dinero, otros la ponen en la familia. ¿En qué estamos hablando de las morales precisamente, de aquello que la gente considera, la gente de la época de Aristóteles y de nuestra época, podemos considerar que en eso consiste la felicidad. Y Aristóteles hace un exhaustivo análisis para concluir que eso puede acompañar la felicidad, pero que en eso no consiste En la eso felicidad. no consiste. Exacto, y aquí está la ética. Me cuestiono esas costumbres, eso que se considera bueno o malo, y me pregunto por qué. Y ahí estamos así. Y la pregunta se la hacemos a usted ahora. ¿En qué consiste la felicidad para usted? Aterricemos, no en los acá en los universales, la felicidad, no, como Guillermo de Ockham, ¿qué me hace vamos feliz? Sí. a lo concreto. Sí. ¿En qué consiste la felicidad? Regresamos luego del corte, 3030-5350 y 3030-5386. Volvemos, ahí está la pregunta. ¿En qué consiste para usted la felicidad? A las 9 con usted. Regresamos. Hoy la escuela de Atenas, le decía a Neida que si yo pudiera regresar al pasado jugando con esta ciencia ficción, me encantaría llegar a la escuela de Atenas para observar. Y este cuadro maravilloso Ese que nos cuadro es habla, hermoso, sí. la escuela peripatética, en donde Sí. caminando los discípulos, los sabios, Sí. qué maravilla. Sí. Y vale la pena preguntarnos, antes de ir a la pregunta que le hicimos al público, ¿qué es la felicidad?
Vale la pena preguntarnos cómo era Aristóteles, que no Sí. crea usted que era muy bien visto en Atenas, porque en Atenas eran muy pulcros, muy cuidadosos, y él era un bárbaro, Eneida. Era un bárbaro del norte, podríamos usar la analogía. Sí. Sí, él venía de Macedonia. De Macedonia, él como nació Alejandro. en Macedonia, claro, claro. Él nació en Macedonia, era Sí. hijo del médico de la corte. Sí. Pero su papá murió cuando él tenía 8 años, lo cuidó su tutor y a los 17 el tutor era un pariente porque lo quería mucho, lo mandó a la mejor escuela de Grecia, es decir, a la Academia de Platón. De Platón. Llegó de 17 años, pero según los chismógrafos de la época, Que siempre los hay. sí que siempre los hay, Sí. era mal visto por los atenienses por ciertas costumbres que él traía arraigadas como macedónico. Los por anillos ejemplo, múltiples. usar muchos anillos en Atenas, bueno, Ajorcas. eran muy, muy austeros en este tipo de Sí, cosas. muy sobrios. Sí, el coleccionar pergaminos, buena parte de la filosofía, él es el primer historiador de la filosofía antigua, la tenemos gracias a Aristóteles que conservó pergaminos, pero este afán de conservar pergaminos, pues la filosofía en época de Platón todavía era oral, se leía. Y ese afán de acumular pergaminos y que él los estuviera estudiando solo, se les hacía muy extraño a los atenienses y fue motivo de burla entre sus contemporáneos, sus compañeros de escuela no lo querían mucho. Y en realidad nunca lo aceptaron cabalmente, ni no, siquiera no. cuando él pone su academia, ni Sí, siquiera, no. bueno, ya sabemos No. que fue el tutor de Alejandro Magno, Claro. que gracias a las bibliotecas que funda Alejandro Magno por diversas partes del mundo, la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, se conserva obra de Aristóteles Sí, allí. sí, sí, sí. Y grandes obras del mundo griego se conservaron Grandes obras gracias a del mundo eso. griego. Pero una cosa importante es que Aristóteles se ganó la admiración y el respeto de Platón. Sí. Y yo creo que eso abonó al cierto desprecio que ya había de sus compañeros, pues aumentó ahora con la envidia. Con los Por celos. claro, porque según los chismógrafos de la época, Platón llamaba a Aristóteles el nous de la academia. Y nous es No, inteligencia. sí, La inteligencia de la academia. Entonces imagínense ustedes que el maestro más admirado de Atenas denomine nous a un extranjero. Bueno, que es griego, pero es casi digamos bárbaro. su discípulo favorito. Es casi bárbaro, viene Sí, de sí. Macedonia, que son los límites al norte de Grecia, entonces es el discípulo favorito y eso pues no resultó agradable para sus compañeros. Pero finalmente Aristóteles va a cuestionar al mismo Platón, con todo Claro. respeto, diciéndole, soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Ese episodio también consignado en las crónicas Sí. de época. Está en la ética. ¿En la ética? Aparece en la ética, lo menciona. ¿En cuál pero de es las una dos? En la- respuesta en la ética Nicómaco. A Nicómaco. Pero es una respuesta a los discípulos de Platón, a Espeusipo, que es sobrino de Platón y que se quedó a cargo de la academia cuando Platón se retiró a escribir ya en la Sí. vejez. Espeusipo criticaba mucho que se criticara a Platón, cuando Aristóteles había tenido esa libertad con el mismo Platón, y la respuesta es, pues soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. No es una crítica a Platón, más bien es a los que quieren defender la autoridad en lugar de las razones. Y también, ya que estamos analizando esta época, es importante subrayar que Aristóteles se divorcia de la idea que virtud es conocimiento. Conócete a ti Exacto. mismo, conócete a ti primero, Sócrates, ¿no? Sí. Que pone el conocimiento por encima de todo y cuestiona incluso tradiciones de los dioses y demás y va a ser juzgado por impiedad. Pero Aristóteles no, Aristóteles Sí. va a relacionar la felicidad con la virtud. Sí. Entramos al campo Sí. de la ética anicómaca. Sí, hablaríamos de praxis. Sí, O sea, de la práctica. felicidad con la acción, con la Exactamente. actividad, exacto. Y con la actividad moral, no con la actividad meramente intelectual. Esto es muy importante porque hay virtudes que mejoran el intelecto y hay virtudes que nos hacen buenos científicos, buenos eruditos, lo que tú quieras. Esas son virtudes intelectuales y esas no nos hacen buenas personas. Yo puedo ser un gran científico, yo puedo ser un gran intelectual y al mismo tiempo ser un maldito. Ambas cosas no están peleadas. Las que nos hacen buenos seres humanos Sí. son las virtudes morales, aunque no seamos científicos, intelectuales ni eruditos. Sí. Y también la historia está llena de ejemplos de artistas brillantísimos que como seres humanos, gulp, Deplorables. deplorables. Y bueno, en todos los campos Sí, en existe todos los esto. campos. Pero hacemos una pregunta al público, Claro. Eneida. ¿Qué es la felicidad para usted? Esa fue la pregunta. Y luego, ¿qué entiende Aristóteles en su ética de la felicidad por felicidad? Sí. Fíjate que a mí me parece fascinante el hecho de que Aristóteles considera a la ética una parte de sus estudios de política.
Eso me parece fascinante, eso se va a llegar a romper con Maquiavelo, pero de los griegos es muy importante. ¿Por qué? Por lo que decíamos, la ética no es para uno mismo, sino para la vida en comunidad. Y en ese sentido él está pensando cómo deben legislar, cómo se deben hacer leyes, cómo deben trabajar los legisladores para buscar el bien de la comunidad. Y él considera que el bien de la comunidad es poner las condiciones para que los ciudadanos sean felices. Y eso significa que poner las condiciones para que sean virtuosos. Fíjate qué visión de la política y de la ética. La ética es parte de la política en Aristóteles. En pocas palabras, la política no puede existir sin una ética. Exacto. El ejercicio de una política sin ética se llama de otra manera. No, y en la política es bastante fuerte cuando habla de los legisladores que no cumplen con su trabajo. Dice que merecerían castigo los legisladores que ponen leyes inútiles. Sí. ¿Por qué? Porque las leyes educan a las personas, educan al pueblo y las banalizamos cuando las multiplicamos sin necesidad. Entonces tienen que ser las básicas. Y otra cosa importante es que no se pueden estar cambiando constantemente porque entonces no generan costumbre, no nos habituamos. No hacen habitud. Exacto. Y él está pensando en la ética como aquellos elementos que pueden ayudar al legislador a reflexionar sobre qué leyes nos pueden ayudar a ser mejores como seres humanos, a ser virtuosos. ¿Sí? Y volvemos entonces a la pregunta. ¿Qué No es te la lo voy a ética? ¿Qué es la ética para ti, Eneida? A ver, ¿qué es la ética para ti? Perdón. Sí, es la esa felicidad. reflexión. Sí. La Bueno, la felicidad ética para es esa ti. reflexión sobre qué es lo que tú consideras bueno y qué es Sí. lo que tú consideras malo y por qué. El ¿Y cuestionamiento por qué? de la moral. La felicidad, no te voy a decir qué es la felicidad para mí y tampoco te voy a decir en este momento, más adelante en el programa lo diremos, qué es la felicidad para Aristóteles. Porque Aristóteles empieza precisamente cuestionando, lo decíamos, las morales, lo que la gente considera que nos hace felices, y empieza a decir, a ver, hay quienes consideran que la felicidad está en el dinero. Estamos pensando cómo formar a la juventud, cómo formar leyes que formen ciudadanos. Entonces, vamos a hacer una sociedad acumulativa que promueva la acumulación de riqueza por la acumulación de riqueza, exacto. Dice Aristóteles, no, la riqueza se puede perder muy fácilmente, en una guerra pierdes prácticamente todo, si no es que la vida. Entonces, la riqueza es algo muy fácil de perder, no podemos educarnos para eso. No podemos fincar la felicidad en una riqueza Exacto. tan Los efímera. bienes materiales son bienes, pero esos no son el fundamento de la felicidad. Son necesarios, pero no son el fundamento de la felicidad. Descartados. Sí. Otra cosa que puede sonar fuerte, la familia. Dice, claro que necesitamos de la familia y claro que nos hace felices la familia, pero no podemos pensar que podemos heredarles a nuestros hijos la familia. La familia la forjan ellos y la familia también, la enfermedad, las guerras, simplemente el transcurso de la vida la puede deshacer. Formar otras familias. Entonces yo no puedo apostar porque formando y a fuerzas manteniendo las familias, el individuo va a ser feliz. Sí. Entonces vamos descartando, no es la riqueza. Pero fíjate qué duro esto, ¿eh? ¿Sí? Porque yo estoy segura que muchos radioescuchas habrán dicho que mi familia esté bien, esa es la felicidad. Pero no lo pueden garantizar. No. Digo, pueden poner todo de su parte y es muy noble. Aristóteles puso todo de su parte por cuidar a su familia. Pero pero la familia, el bienestar del individuo en buena no medida está en tu control. depende de cosas externas, claro, no está en tu control. No está en tu control. Y para Aristóteles tiene que ver, el individuo puede hacer o no su felicidad. Esto es importante. Claro, por eso vamos descartando la salud. La salud. Claro, todos deseamos salud, pero tampoco está en mi control. Puedo Sí. poner los medios para ser lo más saludable posible, pero tampoco está en mi control mantener mi salud y la de los ciudadanos. Entonces, seguimos descartando. Bueno, ahí entra el poder, ahí entra todo aquello en lo que normalmente ponemos nuestra felicidad, el placer. Dice, el placer no es malo, es bueno, es parte de la vida, pero no es el fin de la vida. De hecho, son vidas muy, muy pobres, muy precarias, las que ponen toda su felicidad en el placer, porque los placeres son pasajeros, son muy pobres, aunque no significa que la felicidad no pueda venir junto con placer, pero no es, digamos que es concomitante. La felicidad no consiste en el placer puede ser concomitante a la felicidad. Y Son sigue cosas la distintas. pregunta abierta y eso es Y lo yo sigo sin interesante. contestar. No se trata de dar todas las Claro. respuestas, sino de generar preguntas. Para usted, insisto, ¿cuál es la felicidad? Para muchos de ustedes ya la pregunta podría ser, ¿cuál ha sido
la felicidad. Yo sí creo que se da totalmente en la vida, porque Claro. eso de que no hay felicidad completa, no hay- ¿qué estamos entendiendo por Claro. felicidad? Entonces sigue la pregunta abierta. ¿Cuál es esa felicidad a la que Aristóteles se refiere como fin último del hombre? ¿Mm? Queda abierta la pregunta y vamos a ir al corte en este momento. Diego de Luna en el control del programa, entonces no puede estar la felicidad aquí porque Diego tiene el control. Claro. No, sí. Vamos, Diego, al corte, sí. Muchas gracias, Víctor Hugo Barbosa Barcha, Gracias. Ángel Rodríguez, Gracias. Tania, muchas gracias al equipo. Regresamos con la pregunta 3030-5350, 3030-5386. Regresamos. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, tenemos ya algunas llamadas del público. Elena Rivera dice: la felicidad nace de la armonía íntegra del individuo, de la armonía del individuo. Dice, tú tienes muchas llamadas más. Qué bonita, Eso está qué muy bonita bonito. visión de La felicidad nace de la armonía interna. Y yo le haría del otra individuo. pregunta. ¿Y cómo nos armonizamos? ¿Y cómo logramos esa armonía, ¿Cómo Elena? logramos esa Buena armonía? pregunta. Eduardo Sánchez pide que le recomendemos un libro de introducción a la cultura griega. A mí me viene de bote pronto un libro que no es muy claro y es muy didáctico, pero es un tabique que también sirve para aprender a caminar derechos. Paideia, de Warner Jagger, en Fondo de Cultura Económica. Es buen precio, es accesible, está disponible y te da una visión panorámica de los griegos desde la época homérica o un poco antes hasta Platón, por lo menos. Muy Entonces bien. sí te da una visión panorámica muy buena de los griegos. Javier Blanco, de Santa Tere, respuesta: el poder disfrutar de una vida meditativa y contemplativa. Mira, muy cercano a Aristóteles, Muy ya cercano, lo comentaremos, muy con cercano, sí. Javier Blanco. Sí. Y somos vecinos de Santa Tere, señor Javier. Muy Doctor bien. Miguel Ángel Cortés, de la Capilla de Milpilla. ¿Se podría hablar en otros programas de Tales de Mileto? Saludos. Podríamos después ver otra beta en otro momento. Este año es ético, pero en otro momento sí, como no. Dalila Segovia, la felicidad es estar en paz con los demás y con uno mismo. Pues yo diría que sí. El problema aquí es la definición de los términos. ¿Qué entiendo por paz? La ausencia de conflictos explícitos, cuando a lo mejor por dentro nos estamos queriendo comer unos a otros. No sé. Oscar Torres, un abogado utilizó esta palabra, pero no he podido encontrar su significado. Y sirímica, contraparte. La verdad no sé, no me vienen ahorita las raíces. Eneida, ¿podría repetir la expresión griega que mencionó? Sí, Yolanda me corrigió el acento con su griego, es kutoporinos, Sí. con K. Inteligente, estúpido. ¿Y nos podría recomendar un tipo de lectura que tenga palabras desconocidas? Bueno, pues no me viene a la cabeza un tipo de lectura que tenga palabras desconocidas. Yo estas palabras las he aprendido leyendo autores que de repente las mencionan o las citan, Así pero, es. Y de hecho están escritas en muchos tratados filosóficos, están escritas en griego, hay Claro, que decirlo. claro. El griego es maravilloso, ¿eh? Sí. Habría que Bueno. recuperarlo un poquito. Y recuerdo que también el latín. Recuerdo cuando Eneida y esta servidora empezamos a estudiar Sí. latín, Sí, ¿te acuerdas? Ya se me olvidó la con el tinta. riesgo de mujer que sabe latín. Sí. ni en Lo cua- desmentimos, Por eso lo olvidé. Lo estudié 3 años y ¿Qué empezamos dice aquí fuerte? un curso básico. ¿Qué dice Alejandro? Más vale. Sí, no, dice que cuando decíamos hace rato que la inteligencia que hace sufrir, dice la inteligencia de los otros puede hacer sufrir. Bueno, Sobre todo cuando bueno. está nada más molestando al prójimo. Pues ahí hay varias definiciones de lo que estamos entendiendo por felicidad. Nos reservamos en ella y su servidor hacia el final, pero vamos muy de acuerdo con Aristóteles. Y vamos ahora sí a Aristóteles. Sí, vamos a ¿Qué es la felicidad para ¿qué es la Aristóteles? felicidad para Aristóteles? Aristóteles considera que la felicidad, lo voy a decir de esta manera, es una especie de autarquía, de dominio de sí mismo. ¿Qué le puedo yo dar a los jóvenes, a los ciudadanos, etcétera, para que sean felices? Formarlos en la autarquía, a que sean dueños de sí mismos. ¿Por qué? Porque pueden tener, todos deseamos tener una familia feliz, dichosa, salud, tener los medios básicos para estar tranquilos en la vida y todo lo que ustedes quieran, ciertos honores, cierto reconocimiento, lo que tú quieras, pero se puede perder. Y al perder alguna de estas cosas, vienen pasiones tremendas que nos desbordan, la tristeza, la ira,
cómo salir adelante, cómo mantenerme estable, equilibrado, a pesar de todo esto que me va jaloneando en la vida. Cómo ante la ira no voy a ir a matar al prójimo, sino que me voy a saber dominar, contener un poco. Ante la tristeza, cuando fallece un ser querido, pues no me voy a suicidar yo, voy a tratar de contenerme y de salir adelante, de mantenerme equilibrado, de ser dueño de mí mismo, a pesar de todas las dificultades de la vida, que no las podemos evitar ni podemos garantizar que se las vayamos a evitar a las siguientes generaciones. Imposible, más bien podremos garantizar lo contrario, no lo vamos a poder evitar. Claro, claro. Y bueno, estamos dándonos cuenta ya una parte de la respuesta, que Aristóteles propone la educación en libertad, porque es libre aquel que no es esclavo de sus pasiones. La autarquía ¿Sí? es esa autonomía, es ser libre, ¿Sí? dueño de mí ¿Sí? mismo, de tal manera que puedo sacarme yo mismo adelante ¿Sí? cuando la vida me está ahogando. Sí. Me encanta esta imagen. Y habría que decir la pregunta, ¿cómo? Sí, es muy fácil decir ser libre de tus pasiones. ¿Cómo? Pero Aristóteles no se va a quedar en el aire diciendo hay que ser libre, Ideas. sino que dice a través de las virtudes. Y aquí viene toda una parte, varios capítulos que hablan de las virtudes y entre ellas una virtud principal y luego explica otras virtudes sin las cuales el hombre no puede ser libre. Claro, claro. Y aquí yo quisiera aclarar que la felicidad, dice Aristóteles, tiene que tener cierta estabilidad, no puede ser algo que un día sí y otra no. Por eso lo pone en la autarquía. Sí. Tiene que tener cierta estabilidad, tiene que brindarnos la plenitud de la que han hablado algunos radioescuchas, algunos televidentes, y también es un fin, pero es un fin ontológico. No es un fin que vaya a alcanzar cuando llegue a los 80, a los 60. ¿Por qué? Porque además nada me garantiza que vaya a llegar allá. Entonces, es un fin que se va logrando en la misma vida. Es decir, vamos siendo felices, nos vamos haciendo felices. Siendo felices. Es un fin, cuando digo ontológico, es para eso estamos hechos los seres humanos, eso buscamos, pero no es algo que se va a alcanzar de manera temporal, en una determinada época. Sino que se va alcanzando paulatinamente a través del ejercicio, el hábito cotidiano que después se convierte en virtud y que después se convierte en parte de ti mismo ontológicamente. Claro, sí. Fíjate que yo recomiendo la Ética Nicomaquea para todos aquellos que pueden pensar que la obra de Aristóteles es difícil y tiene partes muy difíciles. Oye, la metafísica es muy difícil, pero la Ética Nicomaquea es una obra muy bella, es una obra que está escrita con bastante claridad y puede ser accesible para mucha gente. Y fíjate, Neida, es curioso, no curioso, es sobresaliente cómo Aristóteles se adelanta a los tiempos y de pronto dice el ser humano no es justo, por ejemplo, por naturaleza, no se da por naturaleza. Claro, sí. Sino que se va haciendo justo. Si yo practico la justicia, seré cada vez más justa. Estoy siendo justa, no justiciera, justa. Y si yo practico el amor, seré cada vez mejor amante. Si yo practico el bien, seré cada vez más bueno. Al contrario, lo que se da por naturaleza son las pasiones. Las pasiones. Las pasiones son lo que se da por naturaleza y las pasiones son como un cauce desbordado, como un cauce que se puede desbordar. Sí. Si no encontramos la manera de ponerle límites, no estamos diciendo reprimir. Aristóteles es enemigo de la represión de las pasiones. Al contrario, considera que el hombre que no tiene pasiones es inhumano. Sí. O sea, no es natural. Pero hay que saber contenerlas. Entonces, pensemos en un niño pequeño. Si la mamá no le va poniendo orden, el niño va a ser un caprichoso, que va a hacer lo que le dé su regalada gana. Exacto. Sus pasiones desbordadas, que a pequeña edad son pequeñas, pero a mayor edad pues, son gravísimas, de querer hacer lo que me dé la gana, lo que se me antoje, mi capricho, mi placer, mi gusto, pues van a hacer de él un mal hombre. Perdóname, pero lo van a hacer un mal hombre. La mamá cree que lo está protegiendo y realmente lo está dañando con este tipo de educación. Tiene que empezar a educarlo. Y las pasiones, como tú decías, las virtudes no son naturales porque son fruto de la educación. Sí. Y todo lo que es fruto de la educación no está naturalmente en el hombre, tiene que ser desarrollado. Está la posibilidad de ser desarrollado. Sí. Ahí está, ya vamos con toda claridad poniendo sobre el mantel, poniendo sobre el mantel lo que para Aristóteles se considera la felicidad. Pero lo maravilloso es que es tan alcanzable
Es tan, no podría decir fácil y caer en ese error de adjetivo, pero está siendo, conforme vas siendo y vas encontrándote con la respuesta satisfactoria y plena de lo que vas haciendo, te das cuenta que cada vez tu vida con mayor presencia de ese tipo de satisfacción, pues llega hasta la vejez diciendo, he sido feliz. He sido pleno. He Sí. sido pleno, Sí. que aquí es donde yo propondría mi definición de felicidad, Ajá. pero primero la tuya. No quiero proponer mi definición de felicidad. Sigo resistiéndome a proponer mi visión de felicidad. Coincido mucho con Aristóteles. No, lo que a mí me gusta mucho de la ética aristotélica es que es una ética que surge de la observación. Aristóteles, como buen descendiente, era descendiente de generaciones de médicos. Sí. Le gusta mucho observar la naturaleza. Y en este caso observa el comportamiento de los hombres. Ajá. Y estamos hablando de una ética muy espontánea, porque no necesitamos haber escuchado jamás en la vida de Aristóteles, y somos de una época totalmente distintas, pero las mamás primerizas y todas las mamás que tienen un bebé, de manera espontánea aplican la ética aristotélica. Te voy a decir por qué. A ver. ¿Cómo forjamos en la templanza? La templanza es aquella virtud que modera el apetito concupiscible, y el apetito concupiscible es el que busca el placer. Entonces busca saciar busca su satisfacción. Bien, ¿cómo forjamos en la templanza? Bueno, las mamás empiezan a educar al niño pequeño a que no puede comer cada 3 horas. Al principio sí, porque es un bebé que no sabe, pero poco a poco van alargando los tiempos, ordenándolo, para sobrevivir ellas y que sobrevive el niño. Están educando en la templanza. Están educando a que el niño vaya moderando precisamente sus apetitos, sus tendencias, y a que también algo básico para las mamás es que el niño aprenda a ir al baño, o por lo menos a avisar. Sí. Claro, no podemos hacernos del baño en cualquier lado, y así no se puede vivir. El niño va Claro, aprendiendo. es día una con día. tendencia y ¿Sí? es natural, pero tiene que educarlo. Es a sus horas, hay que avisar y demás. Vamos a ir al corte siguiente en este momento y bienvenidas sus llamadas al 3030-5350 o bien 3030-5386, ¿de acuerdo? Llámenos. No hay pregunta que diga usted, no, mi pregunta va a aparecer. No, todas las preguntas son importantes y son interesantes. Vamos a ir al corte y regresamos en un momento para seguir hablando de ética aristotélica. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, seguíamos conversando sobre la ética aristotélica y es el último cuarto de hora del programa, lo que nos resta. Y bueno, yo le comentaba a Neida durante el espacio que yo recuerdo un fragmento que a mí me encantó de la ética aristotélica, entre otros, pero decía Aristóteles, ¿cómo garantizar que un hombre es feliz si está cambiando totalmente su vida? Que puede ser feliz y de pronto su entorno se presenta una tragedia. Y Aristóteles contestaba, ser feliz sí se puede, es decir, se puede caer el mundo, no es que no te duela, pero es que en tu ética personal, en tu armonía de vida personal, esto te afecta relativamente, no te quita la felicidad, entendida como Aristóteles lo menciona. Por lo tanto, la felicidad es una disposición del alma. Esto me encanta, Eneida. Sí, es una disposición del alma, es una disposición de carácter. De carácter. De carácter, es decir, sí, me duele y puedo llorar mucho y puedo sufrir mucho, pero me mantengo a flote. Las virtudes me mantienen a flote. Las sí. virtudes me mantienen a flote. Hablemos de las virtudes. Sí. Oye, se nos fue el tiempo rapidísimo. Sí, hombre. Sí, las virtudes Aristóteles las define como hábitos operativos buenos. Son hábitos, las virtudes, estoy hablando de las virtudes morales, Sí. son hábitos porque se aprenden por repetición de actos. El niño, el bebé no ¿sí? recibe teoría, es repetición de actos lo que Sí. hace que adquiera el ejemplo que puse de la templanza. Son operativos porque facilitan la acción, cuestan trabajo al principio, pero son hábitos dirigidos a facilitar las acciones. Cuando uno ya agarró el hábito de este cambio de horario, se nos facilita levantarnos temprano y hacer las cosas y ya dejamos de quejarnos. La primera semana, que todavía no tenemos el hábito por el cambio repentino, bueno, pues andamos con sueño, nos quejamos, pero luego nos vamos acostumbrando. Entonces son hábitos que facilitan la acción, operativos, y son buenos porque nos hacen ser mejor personas. Eso es lo que las distingue de los hábitos operativos intelectuales,
que no nos hacen necesariamente ser mejor personas, que son buenos en un aspecto. ¿Sí? Y quisiera poner algunos ejemplos. Aristóteles, bueno, también las define como el término medio entre dos extremos que son vicios, las virtudes. El justo equilibrio. El justo equilibrio. Pero ojo, algunos dicen eso es mediocridad. No, no es el término medio respecto a sí misma. No se trata de ser medio justo, ni medio prudente, ni medio templado. No. Sino entre los extremos, que son un vicio por exceso y un vicio por defecto. Pongamos un ejemplo muy, muy aterrizado. La valentía, que es una virtud. Exacto. Puede ser un cobarde o puede ser un absurdo temerario y arriesgar la vida de él y de las demás personas. Eso no es una virtud. La valentía está a la mitad, ¿no? Sí. Pone otros ejemplos que a mí me parecen divertidísimos porque baja a detalles muy minuciosos de la persona. Por ejemplo, el sentido del humor, el alegre, el estado de ánimo alegre, es una virtud, porque saber valorar las cosas divertidas de la vida es una virtud que es un término medio entre un extremo por defecto, que es, él lo llama el rústico, el que no entiende el chiste, el que se molesta por todo, el que nunca todo le molesta, y el payaso, bueno, así lo traducen, que es pues el que quiere hacer chiste de todo, broma de todo, cuando hay cosas que no se prestan a eso. Entonces, el término medio, pues esa persona de carácter alegre. Sentido del humor. Claro, pero el sentido del humor donde corresponde y cuando corresponde. Así es. Hasta esos detalles, porque las virtudes clásicas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y sus derivados. Pero él baja hasta ese tipo de virtudes tan pequeñas que no observamos y que ni siquiera consideramos virtudes en la vida cotidiana. Y que recuerdo y subrayo lo que ha dicho Eneida, citando a Aristóteles, que se desarrollan en el hábito cotidiano. Al principio te puede costar mucho trabajo un hábito, cuando lo haces hábito puede convertirse en una virtud y poco a poco en parte de ti mismo, te construye y te habita, vamos, por decirlo de alguna manera. Claro, cuando ya es un hábito, lo difícil es actuar en contra. Es decir, lo que me cuesta trabajo es hacer algo contrario a eso que ya se forjó un hábito. Pero mucho ojo, Aristóteles dice, hay una sola manera de ser virtuoso y muchas maneras de no serlo. Porque recuerden el ejemplo del río desbordado. ¿Hacia dónde se va a ir el río desbordado? Hacia donde pueda. Tiene todos los caminos. Sí. En cambio, si le pones un dique, el dique va a hacer que se vaya por donde tú quieras que se vaya. Conducido. Entonces, claro, o está inducido. Entonces, la virtud, hay una sola manera de ser virtuosos, pero ojo, esa sola manera de ser virtuosos depende de cada persona. Por eso la prudencia es fundamental. Cuando digo depende, no depende de lo que me dé la gana, sino de lo que yo soy. El término medio respecto a la comida, ¿qué es lo adecuado para que yo coma? Pues depende de mi salud, depende de ese momento, no solo de mi edad y de si hago ejercicio o no. También depende de si en ese momento estoy enfermo o no. Entonces, ¿cuál es lo adecuado para comer? Sin que sea no comer o comer casi nada y comer en exceso. ¿Cuál es el término medio? Pues depende del sujeto concreto, en su situación concreta, también de los demás. Digo, yo puedo comer hasta cierto punto y ser moderado, pero si me doy cuenta de que los demás voy a dejarlos sin comida, pues a lo mejor como un poco menos para compartir la comida. Entonces, las virtudes no son abstracciones, dependen de cada persona, no de lo que le dé la gana, sino de lo que objetivamente requiere cada persona. ¿Sí? Pues estamos hablando de la ética aristotélica, primer filósofo que abordamos, tomando estas 10 éticas que abordaremos mes con mes y que sin duda usted encontrará de gran interés. La invitación es a leer la fuente original, ¿verdad? Claro, Eneida? la Ética Nicómaco. La Ética Nicómaco, sencilla de leer, maravillosa de leer. Y sí, yo sí les quiero compartir, yo he hecho mía esta parte de Aristóteles. A mí me encanta la definición cuando dice que la felicidad consiste en realizar en el ejercicio perfecto de aquella actividad propia del hombre. Claro. Entonces, cuando ejercitas la actividad propia del hombre y la actualizas, entonces viene una plenitud del ser. Y para mí, lo más cercano a una felicidad humana, en las condiciones de nuestro ser humano, es la plenitud. Entonces, experimentar la plenitud, aún en momentos dolorosos, por eso me parece fascinante, cuando el ser humano ejercita la actividad propia del hombre a la que es llamado.
y esto se extiende hacia la vocación, por eso me parece tan importante Sí. la vocación, la primera gran decisión, porque entonces ese potencial que traes tú, esa tendencia, podemos entrar en consideraciones de diferente índole, pero cuando la actualizas, cuando llevas a realidad eso para lo que tú te sientes capaz de hacer Claro. y lo consideras modestamente bien hecho, viene un sentimiento de plenitud muy Claro, grande claro. y muy cercano a lo que yo consideraría felicidad en Claro, ella. aquello en el ámbito de nuestras actividades, aquello que nos gusta hacer. Sí, La señora sí, que cocina delicioso sí, y que cocina con todo su amor para su familia, perfecto está ejemplo. realizando sus posibilidades en aquello que le gusta y lo hace bien y lo hace con amor. Y ahí está, esto es aristotélico, Esto es parte de la... es de la- parte de esa definición que nos hace Aristóteles, ¿no? De la felicidad como el ejercicio perfecto de la actividad propia del hombre. Sí, ¿no? sí, aquí también hay que aclarar, y lo aclara en el libro Javier Prado, que lo presentó Javier Prado. la vez pasada. Ujú. Aquí también hay que aclarar que Aristóteles sí llega a considerar, como buen filósofo, Sí. que la actividad propia del hombre es la contemplación Ahí llegamos intelectual. al aterrizaje. Sí, claro, claro. Pero Sí. sin embargo, es consciente de que no todos se van a dedicar a esto. Dice, Sí. bueno, también están los que se dedican a la vida pública, a la política y a otras actividades. Sin embargo, Eneida, todo ser humano ciertamente está llamado a la contemplación hacia el final de sus días. Si tú has llevado una vida con hábitos, con virtudes, y cada vez tienes más tiempo para realizar lo que Aristóteles llama el ocio creativo, el ocio aristotélico maravilloso, en principio, cualquier ser humano Podría. podría ese cierre maravilloso de la contemplación, Sí. de la contemplación, de poder situarte bajo una palmera escuchando al mar y estar en la contemplación en busca de la verdad, de lo bello, de lo bueno, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, nada más que ahí hay dos cosas. La contemplación como la realización de aquello más alto en el hombre, que es la inteligencia, y esas virtudes cotidianas a las que nos Sí. está invitando para plasmar en leyes. ¿Cómo le hacemos para promover la fortaleza? ¿Cómo le hacemos para promover la templanza? ¿Cómo le hacemos para promover la prudencia? ¿Cómo le Es tan hacemos? difícil. ¿Cómo le hacemos para que los políticos lean a Aristóteles? Sí, es complicado. Un detalle importante que no quiero que se me vaya es que para Aristóteles esto se aprende desde pequeños y en casa, no es teoría. Se Sí. va aprendiendo en casa. La virtud más importante es la prudencia, pero necesitamos cierta edad para desarrollar la razón y saber conocernos y demás. Entonces, primero los padres suplen esa prudencia para educar a los hijos. Y dice Aristóteles, y quien no ha sido educado en las virtudes desde su casa, que no venga al curso. Y lo dice de su clase. ¿Por qué? Pues porque la teoría no le va a servir de nada. De nada. Esto es teoría, esto estamos teorizando, pero eso supone ya una cierta formación básica desde la casa. Bien, Irene Chang también nos llama y nos dice que efectivamente la felicidad es un estado que se manifiesta en el cuerpo y en la mente, dice, en todo tu ser, y que puede acabarse en un momento dado y puede seguir. Según Aristóteles, la felicidad la puedes mantener toda la vida, ¿no? De hecho, habla de ese derecho en los últimos años de tu vida a una plenitud, después una vida en la cual están presentes los hábitos y las virtudes. Claro, la puedes mantener toda tu vida si estamos hablando de forjarte en las virtudes, porque la virtud se vuelve parte de ti, se vuelve Sí. parte de tu persona, es una segunda naturaleza, Sí. dice Aristóteles, se vuelve parte de tu persona siempre y cuando, bueno, nos mantengamos con una determinada salud mental, porque recuerda que hay enfermedades que Sí, nos sí. hacen perdernos a nosotros mismos, desgraciadamente. Ya no eres dueño de ti Exacto, mismo en un momento dado. exacto, sí. Y te prestan, diría Subir, y te presta la voluntad en Sí. una dinámica societaria, ¿no? Te prestará la voluntad. Es el caso de tal vez algún drogadicto que ha perdido la voluntad. Claro. O Y el la Alzheimer. sociedad o la familia Exacto. le presenta, o le el, ayuda. o el Alzheimer, y entonces los otros sí, los otros sustituyen, te claro. prestan esa virtud Claro. para que mantengas a flote, ¿no? Claro. En fin, hay casos, no es todo tan sencillo, pero sí nos da pistas muy claras. En días pasados hablaba del ideal y de la utopía con un grupo de alumnos y justamente, bueno, ya sabemos que por algo es utopía, no se da ahí, pero nos marca la dirección. Claro. Y Aristóteles, su ética nicomaquea, es un camino maravilloso para conducirnos, ¿no? Claro, claro, y las virtudes, todos podemos pensar en una virtud muy concretita que nos falla y que tenemos que trabajar. Una virtud que no la pensamos como virtud, pero lo es la puntualidad.
¿sí? Bravo. La puntualidad Bravo. consiste en llegar a la hora en que debemos llegar. No llegar media hora antes, eso no es ser puntual. Y si llego media hora antes, me espero, Sí. antes de tocar. Sí, sí. Ni tampoco llegar tarde, es el respeto al tiempo de los demás. Sí. En un extremo tenemos al impuntual por exceso, que nunca llega, no sabe medir tiempos, y en otro extremo tenemos al que llega una hora antes y ahí está afuera. Ambos ¿Qué hace aquí? están faltando Sí, a la puntualidad. Claro. Y sí. Y es una virtud derivada de la justicia, porque De la conciencia de del justicia. respeto al tiempo Y ajeno. fíjate, es curioso, Neida, lo comentaba en alguna ocasión cuando había 30 personas esperando que el doctor que les dio cita 8 horas atrás les aceptara porque es parte de la imagen de un doctor muy exitoso. Sí. 20 personas ahí con su cita de 10 horas atrás. Y yo les decía, es curioso, cuando te quitan una moneda o un billete de 20 pesos, de lo que usted quiera, inmediatamente reaccionas y dices, no me lo regresas porque no es justo que me lo Claro. quites. Pero si alguien te quita el tiempo, ¿cuántos de nosotros sabemos decir, basta, yo me voy, a mí no me quita nadie el tiempo? Claro, claro. Y por supuesto, empezar por cada quien respetar el tiempo de los demás. Es un arte, qué bueno que has mencionado, algo tan Es que sencillo. son virtudes tan cotidianas. Tan cotidianas, sí, Eneida. Sí, Qué tan, bueno que lo has tan mencionado. aterrizadas y normalmente no pensamos en ella. La sobriedad, la castidad. La castidad, mis alumnos religiosos me dicen, vaya a decirle al formador la visión de castidad aristotélica. Dile al porque público no cuál es. consiste en la ausencia de relaciones sexuales, No. sino en la moderación sexual. Sí. ¿Sí? Ni la Moderación. abstinencia total, ni el exceso total. Es un término medio, la moderación en las Sí, relaciones. es el punto y medio. depende, el término medio no es objetivo para todos, depende De cada de las quien. personas, en este caso de cada pareja. Sí. Pues, ¿qué le parece? Estamos llegando al último minuto de nuestro programa. Eneida, ¿se nos fue como agua? Se nos fue como agua, creo que me quedaron en el tintero, en la cabeza, muchas cosas que me hubiera Sí. gustado comentar. Y además, vamos a continuar con quién, dile al público, Con porque vamos Santo a tener Tomás que de seguir. Aquino, con Santo el Tomás gran de Aquino. aquinense. Nos vamos de la Grecia a la Edad Wow, Media. ¿Sí? ¿qué les y parece? por lo mismo podremos darle continuidad a esto, porque Tomás de Aquino toma muchos elementos Retoma. de la ética aristotélica Entonces vamos a pasar sobre con San otra Agustín. dimensión. Bueno, si quieres tomamos San Agustín. No, vamos siguiendo con Tomás de Sí. Aquino, no tendremos el tiempo para hacerlo Claro, todo. claro. Y Aquino retoma, es neoaristotélico. retoma Entonces, lo que Aristóteles. queda en el tintero lo podemos rescatar, Bueno. claro, en otra dimensión. Magnífico, muchas gracias, Eneida. Al contrario, Y gracias a gracias, todos. ¿sabes a quién? Al mundo árabe, gracias a Claro, quienes que conservaron tenemos estas Aristóteles. obras. Sin ellos se habría perdido Aristóteles. Eso es Al importante. discípulo de Aristóteles que se Sí. encargó de fundar las bibliotecas alejandrinas en, Sí. en sus conquistas, Alejandro Magno. Ahí está. Amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Recuerde usted que estos programas sobre la ética los continuaremos el tercer miércoles de cada mes. Así que anótelo en su agenda. Es todo por hoy. Gracias en nombre del equipo de las 9 con usted y hasta mañana con temas en torno al cine. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.